¿Queréis papel? ¿Cómo están ustedes? Bien, vamos a compartir pantalla para explicar el tema de hoy. ¿Ya? Muy bien. Hoy vamos a ver el verbo colocar, ¿ya? Poner o colocar. El verbo colocar o poner se dice ñono, ¿ya? Muy bien, vamos a explicar cómo se utiliza con los pronombres y los prefijos personales, ¿ya? Bien, tenemos aquí el pronombre yo, que se dice che, ¿ya? Y se trabaja con el prefijo a, ¿ya? Al verbo colocar se le añade a para que diga yo pongo, ¿ya? Entonces, aquí tomemos muy en cuenta que el verbo colocar es ñono, ñono, pero agregamos el prefijo a para poder utilizar el pronombre yo, que es la primera persona. Entonces, en guaraní escribiríamos che añono, yo pongo. De, tú. Para utilizar la segunda persona del verbo colocar, agregamos el prefijo ore, re, ñono, re, ñono. Entonces, escribimos así en guaraní y lo pronunciamos. De, reñono, tú pones. Jae, él o ella. Ese es el pronombre, la tercera persona en singular. Para utilizar la tercera persona, con el verbo colocar, agregamos el prefijo personal o ñono. Entonces, jae o ñono se traduce él pone o también ella pone. Ore, nosotros. Para utilizar la primera persona en plural, agregamos el prefijo ro al verbo colocar. Ro, ñono. Entonces, ore, roñono. Nosotros ponemos. Ñande, nosotros. Agregamos ya al verbo colocar, agregamos el prefijo ya. Entonces tenemos nosotros, ñande, ñañono. Nosotros ponemos, ¿ya? Pereta, ustedes. Aquí tenemos el pronombre pereta, ustedes. Agregamos al verbo colocar el prefijo P. Ustedes ponen en guaraní pereta, peñono. Ustedes ponen. Hay que tomar muy en cuenta el prefijo que estamos utilizando de acuerdo al pronombre personal y en este caso estamos trabajando con el verbo colocar. Jaereta, pronombre en tercera persona de plural, ellos, ellas. ¿Qué vamos a agregar al verbo colocar? Que es ñono o ñono. Entonces, jaereta o ñono, ellos ponen o ellas ponen. Muy bien, tomemos muy en cuenta los prefijos que estamos utilizando de acuerdo al pronombre personal con el que estoy trabajando. Por favor, tomar muy en cuenta. Entonces vamos a repasar. Para la primera persona, che, utilizo a, segunda persona, re, tercera persona en singular, o, primera persona plural, ro, primera persona plural, ya, los dos significan nosotros, ¿ya? Segunda persona de plural, agregamos el prefijo P, y en la tercera persona del plural, cuando vamos a trabajar con la tercera persona, agregamos O. Muy bien, ahora vamos a ver oraciones ya utilizando el pronombre personal, y vamos a ver aquí una oración ya con ejemplos, ¿ya?
Eñemongueta, ñenquetireta, jare, eñemongue. Muy bien, vamos a escribir y formar oraciones, ¿ya? Chiañoño y Ibandepe, yo pongo agua en el balde, ¿ya? Entonces, aquí podemos ver la primera persona y el verbo colocar ya está conjugado con su prefijo a ñono, ¿ya? Y agua, bandepe en el balde. Muy bien. Chesi, oñono, abati, yapepope. Mi mamá pone choclo en la olla. Entonces, aquí observemos que ya estamos agregando, ¿no es cierto? Aquí ya estamos agregando nuestro prefijo personal, que es o. O. Esto es lo que nos interesa ver, el prefijo que he agregado. Vamos con el tercer ejemplo, ¿ya? Oñemboe bae, oñono, tu papire, o vapetearé. El alumno coloca papel en la pared, ¿ya? Entonces, aquí volvemos a revisar, ¿ya? En nuestro prefijo personal, ya hemos agregado o al verbo colocar. Kunumi, oñono, karua, ñae, ibipe. El joven coloca la cuchara al lado del plato. Volvemos a hacer énfasis en el prefijo que estoy utilizando y el verbo. Aquí el prefijo que ha aumentado es o, oñono, ¿ya? Entonces, luego uso el o en la tercera persona, en este caso singular. Uru, oñono, urupía, haitipe, la gallina pone huevo en su nido. Si ustedes miran, seguimos trabajando con el prefijo personal o. Michiareta, oñono, yepea, tatacuape, los niños colocan leña en el horno. En todo esto estamos agregando aquí la o, ¿ya? Cuñatay, oñono, ñae, cuarendandape, la señorita coloca plato en la mesa. Cherami, oñono, temiti, y viecua, rupi, mi abuelo coloca semilla por los hoyos. Muy bien, aquí hemos visto el ejemplo ya utilizando el pronombre personal y el verbo colocar y sus prefijos personales de acuerdo al pronombre personal. Muy bien, vamos a ver ahora el vocabulario, ¿ya? El vocabulario. De aquí, por favor, del vocabulario hay que dibujar y repetir 5 veces cada palabra, pero en guaraní, ¿ya? Bande, balde. Y a ti, su nido. Tatacuape en el horno. Caruarendandape en la mesa. Ñae, plato. Temiti, semilla. Yapepo, olla. Uru, gallina. Abatiki, choclo. Ovapetearé en la pared. Carúa, cuchara. Iyipi, al lado. Y ururupía, huevo. Muy bien. Ese ha sido el tema de hoy, que es el verbo colocar. Entonces usted a manera de práctica va a trabajar el vocabulario, lo va a repetir 5 veces en guaraní y lo va a dibujar. Aquí en las oraciones ñengueti, que son las oraciones, ya hay que escribir y hablar y practicar, usted va a escribir las oraciones en guaraní, castellano y va a dibujarlo. Va a hacer su dibujo correspondiente. Y aquí, en esta parte del pronombre y los prefijos personales, usted debe escribir completo el pronombre personal y el verbo colocar con su prefijo correspondiente. Por ejemplo, yo escribiría así, che, año, no, y su traducción, yo pongo. Luego usted escribe, de, reñono, tú pones. Ay, oñono, él o ella pone. ¿Cierto? Entonces, está prácticamente nuevito, yo lo compré en Baby. Muy bien. Muy bien, entonces de esta manera estamos ya concluyendo y agradecerles por la clase y vamos a seguir practicando. Vamos a despedirnos en guaraní. Ajayemo ñemboe baereta, tu pandibeño hueca, ecua. Soropay.